Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que realmente pasó el 11 de abril. Los 18 candidatos que se presentaron para las elecciones del 11 de abril, en su gran mayoría fueron los mismos políticos tradicionales que durante los últimos 20 años gobernaron sin pena ni gloria nuestro país, en su mayoría con antecedentes oscuros, ya sea con denuncias por corrupción, lavado de dinero, violación de los derechos humanos, entre otras. Es así que estos participaron libremente en las elecciones generales, inclusive obteniendo una mayor votación dividida. Uno de los factores determinantes para los resultados obtenidos en estas elecciones fueron la inversión que estos hicieron para llegar a ser presidentes. Como dice Thomas Ferguson, especialista en financiamiento de campañas electorales, es la influencia de los grandes donantes y no los votantes la que decide el día de las elecciones. En ese contexto, los políticos tradicionales tuvieron el apoyo de los grandes poderes económicos, gracias a la gestación de una candidata de derecha que dividió el país sembrando candidatos de su misma línea derecha para asegurar su pase a una segunda vuelta. Por otro lado, se puede apreciar la otra cara de la moneda. Un profesor de escuela rural, agricultor rondero, un hombre modesto que terminó obteniendo la más alta votación en primera vuelta. Un candidato que no aparecía en las encuestas siquiera. Lo que pasó es que Pedro Castillo se ha convertido en la expresión de sectores que fueron olvidados por los gobiernos de turno. De esta forma, el Perú terminó dividido en dos sectores. En nuestro país no existen reglas claras que puedan limitar la participación en los comicios electorales a los políticos tradicionales con antecedentes o denuncias por corrupción, toda vez que las leyes que existen han sido elaboradas por ellos mismos, inquistando en nuestro país las mafias políticas que quieren seguir gobernando eternamente. Lo primero que debemos resaltar es la indiferencia del electorado. Durante gran parte de la campaña 2021, por un lado, los ciudadanos hemos estado más preocupados en enfrentar la pandemia del COVID-19 ante la incapacidad de dos gobiernos que nos han dejado a nuestra suerte. La ciudadanía ha estado concentrada literalmente en sobrevivir a los contagios y enfrentarse a la pérdida masiva de empleos. Por otro lado, el alto nivel de desprestigio de nuestra clase política motivó también en la desilusión de los electores que al final reflejaron en los resultados de estas elecciones del 11 de abril. A ello se suma el desinterés político en la clase joven y media de nuestro país, reflejándose en las encuestas donde hasta los últimos días antes de las elecciones las cifras de indecisos siempre era bastante alto. Todo esto a consecuencia de la falta de credibilidad de nuestros políticos. Somos una nación rica en recursos naturales. Cambiemos juntos el destino de nuestras futuras generaciones. Nuestro país necesita ser gobernado por personas con alto nivel académico y con amplia experiencia en gestión pública. Los peruanos debemos madurar desde los niveles más bajos y crear una cultura política para poder elegir un buen representante. Por eso, antes de elegir un presidente, debemos preguntarnos, ¿qué elegimos realmente? ¿Cuáles son los aspectos que más nos importan? ¿Quién acompaña al candidato? ¿Tiene capacidad de convocatoria para atraer técnicos de primer nivel? ¿Será capaz de gobernar y generar estabilidad? ¿Y cuál es su trayectoria política? El Perú está en nuestras manos. Elijamos un buen representante en nuestras próximas elecciones. Muchas gracias.